En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. La música esa del... Buena música, Sí. ¿no? Sí. De nuestro hermano Ernie. Ernie. Contra viento marea, lo logramos. Sí, salimos. Estamos ahí con algunos problemas técnicos. Así que bueno, bienvenidos una vez más a un capítulo de Perspectiva Bíblica, el mejor podcast cristiano Sí, en habla hispana. sí. Creo que está todo bien. Voy a pedir ahí a las personas que siempre nos apoyan, que nos están escuchando, que me dicen que está saliendo todo bien. Sí, mi señora esposa me dice que está saliendo bien. Bien. Saluda a la Carito. Saludos a la señora los chicos que esposa. también me escuchan de repente. ¿Cómo están, pastores? Pastor Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, David. Aquí ya, bueno, prestos luego de poder hacer todos estos malabares que hiciste tú en realidad para poder salir. Pero bien, bien, gracias a Dios. Sí. Pastor Tadeo, ¿cómo le va? Bien, David. Buenas tardes a todos mis hermanos que nos escuchan. Para mí, como siempre, un honor estar por acá acompañando y aportando en la medida de lo posible, como dicen. Así es. Bueno, nada comparado con lo que vivió Reina y después Sí. Valera, con Sí. lo que significaba la traducción de la Biblia. Y de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a estar hablando con respecto a las traducciones de la Biblia. Porque es una maravilla que nosotros estemos con la posibilidad de estudiar así, tan rápido como sacar nuestra Biblia o un dispositivo y a la mano tenemos tantas versiones, ¿no? Ujú. Pero todo esto surge porque hermanos en tiempos anteriores se dieron al trabajo y ante la oposición de poder iniciar un proyecto, un esfuerzo de traducir la palabra de Dios desde los manuscritos. El original ya no Claro. está. Pero hay tantos manuscritos de ese original que hay mucha precisión para poder saber qué decía ese original. Entonces, este tema, pastores, es algo que se ha visto varias oportunidades en nuestra iglesia. No obstante, igual hay hermanos nuevos y también podemos tal vez hacer un resumen de cómo es que se llega a estas versiones en español, que la otra vez en un sermón usted decía, Pastor Carlos, que la Biblia se tradujo primero al español que al inglés. Sí. Pero cuéntenos un poquito si nos puede hacer ahí una breve introducción, por favor. Bueno, lo primero es como decías tú, dar gracias al Señor, gracias a los hermanos que a lo largo de los siglos y en épocas muy, muy oscuras y complicadas se dieron a la tarea de traducir la Biblia a los idiomas vernáculos, que son los idiomas comunes o los idiomas del vulgo, porque tenemos que entender que la Biblia originalmente fue escrita en dos idiomas, el hebreo y una porción muy pequeña del arameo, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, y también en griego en el Nuevo Testamento. Ahora, no hubo una traducción de la Biblia hasta, bueno, hubo una primera traducción en realidad que fue en la época del Imperio Griego, en el cual se tradujo la Biblia, específicamente la que se llamó la versión de los 70 o la Septuaginta, y en realidad fueron 72 exponentes o sabios que desde Jerusalén fueron a Alejandría, que en ese tiempo estaba... Alejandría hoy es parte de Egipto, ¿no es cierto?, pero era la capital en su época de lo que era el Imperio Griego también. Y Ptolomeo II, un rey muy culto, tenía la famosa Biblioteca de Alejandría que desgraciadamente se quemó,
pero digamos la mayor gracia, por decirlo de alguna manera, es que tenía un ejemplar a lo menos de todos los escritos principales de las distintas culturas que existían en esa época, pero faltaba la ley de los judíos, y es ahí, ¿no es cierto?, cuando se traduce el Antiguo Testamento al griego, que es la famosa versión de la Septuaginta que utilizó Jesús y utilizaron también los apóstoles para difundir el mensaje. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que decir es que Dios aprueba las traducciones, porque el propósito era justamente que su palabra llegara a todo el mundo. Posteriormente a eso, se mantiene un periodo más o menos de 3 siglos, llegamos al siglo IV, 360, 365 por ahí, en que se traduce la Biblia al idioma latín, que va a ser la famosa Vulgata Latina. La Vulgata Latina va a ser la versión oficial del incipiente catolicismo romano en ese entonces, y va a ser la versión del imperio. La Biblia en general, uno tiene que saber que obviamente existía una inmensa masa de la población del mundo que no sabía leer, ¿ya? Y por lo tanto esa era la primera barrera. Y la segunda barrera era que obviamente a medida que el imperio romano o el catolicismo se fue expandiendo a lo largo de Europa, se fue encontrando con otros tipos de idiomas, y por lo tanto no había una forma de que la gente se enterara de lo que decía la Biblia, una por su incapacidad alfabética, por así decirlo, y otra es porque estaba en un idioma totalmente retrógrado ya a esa altura. Entonces las traducciones de la Biblia fueron fundamentales para la expansión del Evangelio, y de ahí nos pegamos un salto largo al 1200, donde aparecen las primeras traducciones a algunos idiomas, y uno de los primeros fue justamente al idioma castellano, o al español, si queremos, y se va desarrollando esto en empresas muy, muy reducidas, porque obviamente antes de la aparición de la imprenta todo era amanuensia, o sea, a mano nomás, y obviamente llevaba mucho tiempo y dificultad de traducir. Después del tema de la aparición de la imprenta, esto se cambia. De hecho, Gutenberg, el primer libro que imprime es una Biblia, ¿no es cierto? Y cosa que se perdió porque la Inquisición la tomó, ¿no es cierto? Y gran parte de esos ejemplares fueron quemados. Pero van apareciendo personajes, específicamente en nuestro idioma español, el que hablamos nosotros, que son muy interesantes y que los vamos seguramente a tratar un poquito más en profundidad durante este programa. Pero lo que quería decir yo antes de hablar de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, ¿no es cierto? Que son los autores de la traducción más famosa y más usada en nuestra Latinoamérica. Las condiciones en las que lo hicieron fueron realmente muy difíciles, con recursos ultra limitados, y no solamente eso, sino que también bajo una persecución feroz por parte de la Inquisición. Entonces, más que todo, y lo vamos a ir desarrollando ahora, el valor que tiene esto es honrar de alguna manera también a quienes dedicaron sin lugar a dudas su vida a la traducción. Por cierto que a lo largo del tiempo se ha ido perfeccionando las expresiones, el idioma es dinámico, entonces la Biblia del Oso, que es la versión de Casiodoro de Reina, está en un castellano que yo tengo un ejemplar de la Biblia del Oso en el castellano antiguo de la época, y la verdad que no se entiende nada, o muy poco. Y por lo tanto el tema de los idiomas es fundamental. Dentro de un mismo idioma nosotros hablamos de las traducciones, de las versiones. De un idioma a otro idioma son las traducciones, pero dentro de un idioma tenemos versiones, y eso es un poco lo que queremos tratar también el día de hoy. Entonces, básicamente eso como un breve paneo de lo que ha sido la historia de la traducción, en primer lugar, de la Biblia, para poder introducirnos a las versiones.
Sí, y bueno, le tenemos harto cariño a esta versión, la Reina Valera, porque, bueno, no sé, en el caso mío uno siempre estudió y leyó esta versión 1960 con todas sus formas de expresar algunas cosas, pero uno se aprendía los versículos, o se aprende los versículos en esa versión, y uno cuando piensa en los versículos los piensa muchas veces en esa versión. Sí. ¿Ustedes partieron con Reina Valera 60 o van por el cántaro por ahí? Ah, no. Sí, esa es la de... ¿Cuál es la que más se acuerdan? Siempre con la Reina Valera. La Biblia es Ferrara. No, la Reina, evidente, yo creo, bueno, la Reina Valera es la Biblia que más se usa en el mundo evangélico hispano, digamos. O sea, no hay ninguna que la supere. Lo otro también que la Reina Valera, estaba viendo ahí, te estaba revisando unos apuntes, tiene una historia también bien especial porque este señor Cipriano de Valera, ¿cierto? O sea, perdón, Casiodoro de Reina, hoy en día, claro, no suena, pero Casiodoro de Reina fue un monje, como también lo fue Lutero, ¿te fijas? Fue un monje que vivió ya en Sevilla. Y muchas veces nosotros tenemos una tendencia a admirar mucho culturas más anglos, ¿ya? Pero en este caso los españoles la llevaban. En esa época no había... O sea, el Imperio Español era lo más desarrollado que había, ¿ya? Sí, pues de hecho era Carlos I de España y Carlos V el mismo, claro. El Sacro Imperio Romano. Claro, entonces después del Imperio Romano los españoles eran los que... Entonces ellos tenían no sé si el monopolio de la cultura, pero sí gran parte de la cultura de la época de la Edad Media giraba en torno al reino español. Y ahí aparece este hermano nuestro que es don Casiodoro de Reina. Y Casiodoro de Reina, en el fondo lo que él hace, toma la primera Biblia, esa que hablaba el pastor Carlos, que es la Biblia del oso, digamos, que vale un paréntesis, que cuando habla del oso es un oso que está comiendo de un mandrago se llama ese arbolito que hay muy común en España, el oso y el mandrago. Pero la gracia es que no está comiendo las hojas del árbol, sino que él encontró un panal de miel, ¿ya? Y eso es muy hermoso porque la Biblia al cristiano es como eso, como era la miel. En aquella época no había la Coca-Cola, no existía ni el azúcar, digamos, existía la miel, que era lo más dulce al paladar, era el manjar de los reyes. Entonces es como eso, alguien que anda por el bosque perdido y encuentra un panal de miel. Y me gusta esa analogía, digamos, hermosa, pero quiero tocarme en eso que tocó el pastor Carlos de la Cipriano de Valera. Cuando este hermano Cipriano de Valera hace la traducción al español, que también era un español bien latino, porque recordemos que la prohibición era traducción a las lenguas romances, ¿ya? Y el español era una lengua romance porque venía del latín, o sea, había que dejarlo en latín, ¿ya? Y él hace la traducción y incluye los libros apócrifos, ¿ya? Porque estamos viendo como un poco la historia. Él incluye los libros apócrifos que también estaban en la Septuaginta. También estaban los libros apócrifos, en esa que nos contaba el pastor, que se hizo allá en el primer siglo, cuando fueron... Si hay alguien que no supiera qué son los libros apócrifos, podría tal vez ponernos ahí una... Sí, se llaman también en los católicos, los llaman deuterocanónicos, ¿ya? Que son aquellos libros que en el Antiguo Testamento solamente aparecen, ¿ya? Y que corresponde más bien a una época de Israel histórica, donde se ve, por ejemplo, Primera, Segunda Macabeo, que eran héroes guerrilleros, digamos, de la época del Imperio Griego. También aparecen otros libros como Judith, entiendo, pero... Sí, o sea, básicamente se escribieron en el periodo intertestamentario. Claro, exactamente. No se consideraron en el canon. Aunque en la Septuaginta estaban. Claro. Estaban. Cuando
cuando Ptolomeo II, que le decían, tenían como un sobrenombre esos Ptolomeos, se llamaban Filadelfio, sí. Los Filadelfios, sí. Ya. Ptolomeo II Filadelfia. Claro, este Ptolomeo II trae a estos 70 sabios desde Jerusalén a Alejandría para que hagan la traducción al griego. Ellos consideraron los libros apócrifos, quizás por un tema más patriótico, más de patriotismo, digamos, judío. Los incorporaron, pero no eran parte del canon. Después ya los eruditos lo sacaron, digamos. Pero volviendo a lo que a Casidoro de Reina, este hermano nuestro, Casidoro de Reina, tomó eso también. Cuando hizo la Biblia del Oso, la Casidoro de Reina, la primera, ¿ya? Entonces, después viene, como en el año 1600, por ahí, este otro hermano que es Cipriano de Valera, que escribió una Biblia, pero él en el fondo lo que hizo no fue una nueva Biblia, sino que él tomó la misma Biblia de Casiodoro de Reina, la corrigió, le sacó los libros apócrifos, corrigió otras cosas de acuerdo a los manuscritos originales, que como bien decía el pastor se llamaban manuscritos porque se escribían a mano, ¿ya? Y por eso nace la versión que nosotros tenemos hoy día, Reina Valera, ¿ya? Claro. Incluso En ese tiempo la del cántaro primero. claro, exactamente. Pero después la fusionaron, por decirlo así. Y por eso, si uno encuentra una Biblia más antigua, hasta antes del imperio de estas editoriales modernas, digamos, dice Biblia de Casidoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Porque él lo que hace es una revisión de la Biblia de Cipriano de Valera. Aunque fueron contemporáneos y fueron amigos, no fue una enemistad, no, fueron contemporáneos, fueron amigos. Y él revisó la Biblia de Casidoro de Reina y la ajustó a la realidad. Le dijo, mira, los apócrifos no corresponden, los sacamos, esta parte aquí. Y quedó una armonía. Entonces después se llamó Reina Valera, no llegó el día, pero la historia es esa, la escribió Casiodoro de Reina y la revisó posteriormente Cipriano de Valera y quedó la Biblia así. Hoy día la conocemos como RBA 60. RBR. Sí. Y bueno, como dice esta frase de Newton que dice que vemos hacia adelante porque estamos sobre hombres de gigantes, estos hombres valientes y quienes entregaron su vida por estos esfuerzos que hicieron, han sido utilizados por nuestro Dios para que hoy día nosotros tengamos su palabra. Y así a lo largo de la historia muchas versiones y ciertamente estas versiones van siendo necesarias por lo que decía usted, pastor, que tiene que ver más bien con el lenguaje, que se va cambiando a lo largo de las generaciones. Y también hay nuevos descubrimientos de manuscritos, los de Qumran, por ejemplo, en 1947. Entonces van surgiendo otros esfuerzos de traducción, de versión, porque en gran parte las versiones no tan solo, o sea, el primer esfuerzo es considerar el original, ¿cierto? Está el que lo traduce, pero también está el destinatario. Y en ese sentido, como decía usted, pues tal vez la Biblia del Oso, si hoy día la usáramos nosotros en nuestras reuniones, sería muy de difícil comprensión Entonces le agregaríamos una dificultad adicional a la interpretación bíblica y que cada vez va buscándose hacer estos esfuerzos de clarificar algunos conceptos. Yo, estudiando esto, leía un ejemplo bien interesante que decía así como, ¿cómo lo haría un traductor para poder traducir al idioma de un pueblo, una aldea, donde tal vez no existen corderos, nunca han visto un cordero, no conocen lo que es un pastor? Entonces, es un desafío que tienen los traductores para poder llegar a los distintos idiomas y el entendimiento de los conceptos que hoy día nosotros tenemos. Entonces, sabemos que se hacen estos esfuerzos de traducción, pero no todos los esfuerzos de traducción siguen el mismo principio, ¿no? Hay algunas que buscan ser más formales o le dicen más literales, aunque ninguna va a ser literal 100%.
y están las dinámicas, sí. ¿Cierto? No sé si es que alguno me podría explicar tal vez cuál es la diferencia en esta... Básicamente la textual o literal busca, tal como dices tú, nunca va a ser con una exactitud total, ¿no es cierto? Porque sobre todo en el idioma hebreo, que es un idioma muy concreto, que en el fondo también hay partes del Antiguo Testamento que están escritos en un paleo hebreo, como porciones del Génesis, por ejemplo, que ni siquiera tenían puntuaciones como vocales. Entonces, el mismo nombre de Dios, el tetragramatón, hoy día los ortodoxos, entre comillas, pelean si es Yahweh, porque es como una exhalación así. Claro, entonces exactamente. O sea, de hecho, el incorporar las puntos, las comas y las vocales, claro, ¿ya? Para darle una pronunciación. A la traducción de la Biblia, son agregados los que capítulos, los versículos. Que llegaron en la era después de Cristo, digamos. Sí. No fue fácil. Ahora, lo otro que dentro de todo esto que hemos conversado, siempre va a haber un hilo conductor. Por ejemplo, los Ptolomeos se caracterizaban por ser gente muy intelectuales, muy amantes de las letras, ¿te fijas? Y él quería tener una Biblia, porque era el libro que le faltaba en la biblioteca. Después también vemos nosotros en España a un rey que se llamaba Alfonso X, que le llamaron el rey sabio, ¿ya? Cuando todavía se manejaba España desde Toledo, no de Madrid. Y él fue el que indujo a una de las primeras Biblias, creo que fue la tercera, que se llamaba la Alfonsina, porque venía de Alfonso X, ¿ya? Y siempre vamos a encontrar después cuando tiene que huir Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, igual van a los reyes del norte que en ese tiempo estaban siendo más desarrollados intelectualmente. Y porque la reforma protestante había ya llegado al norte, lo que le pasó a la España, digamos, poderosa, fue que se lo comió la Inquisición. El catolicismo. Claro, el catolicismo romano. La Inquisición fue la que los perseguía a ellos. Uh-huh. Bueno, como decía, ¿no es cierto? Y agregando a lo que habla el pastor, existen dos grandes formas de traducir la Biblia o de traducción. Una es la literal, que pretende encontrar literalmente la palabra y traducirla como tal. Y la dinámica, que en el fondo trata de darle el sentido a las palabras para que tengan, como decías tú, una significancia para la cultura y la época en que se está entregando. Entonces, desde ese punto de vista existen estas dos líneas, ¿no es cierto? Basado, por supuesto, en los idiomas originales. Ahora, sumado a eso, hay un tercer elemento que son el contexto hebraico en que está escrito toda la Biblia, que también es bueno considerar porque, aunque está traducida a muchísimos idiomas hoy día, ¿no es cierto?, existe un componente cultural de sus escritores que también está plasmado en el libro. Y tal como decías tú, de que hay lugares donde no se conocen ciertos animales, un cordero, lo que es un sacrificio, en fin, este tipo de situaciones, también nosotros nos encontramos muchas veces con expresiones o situaciones que tienen que ver netamente con la cultura de la Biblia. Pero esos son los dos. Bueno, la Reina Valera es una literal, textual, o sea que busca la palabra como tal. Y eso, bueno, tiene una ventaja, que en el fondo hablamos de la literalidad de las palabras, pero por otro lado, una desventaja que justamente que va perdiendo potencia, por decirlo de alguna forma, entre comillas, el mensaje o relevancia para el grupo de personas, como en el caso de nosotros que estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Y probablemente, de hecho, idiomáticamente estamos totalmente fuera de esa forma de expresión y de palabra. Claro, porque un poco el tema lo traemos porque estas versiones, desde, no sé, la Biblia del Oso, la del Cántaro, y bueno, las que van sucesivamente hacia adelante,
van tratando de hacer refuerzos que sean tal vez más claras y contemporáneas al momento en que fueron necesitadas. De hecho, la Reina Valera tiene, bueno, la que usamos nosotros mayoritariamente, como decía el pastor, en el mundo hispano, es la revisión 1960, pero Claro. tuvo una primera revisión en 1875, después en 1909, la de 1960, hay una del 2000 o el 1009 y tanto, después el 2000. Ya, ahora y hay- creo que hay una última del nueva 2015. Reina Valera. Del 2015. Mm. Yo la revisé y la verdad que la del 2015 es igual a la del 2010, a la del 2000. Pero claro, son esfuerzos, pero ¿cuál es el asunto con la Reina Valera ahí? Es que como mantiene la línea literal dura, por así decirlo, obviamente puede, entre comillas, cambiar una palabra por un sinónimo más actual, pero el sentido en el fondo se mantiene. Claro, o sea, como la Reina Valera es una traducción fiel a la vez Sí. a la escritura, pero hay otras que son más precisas, podríamos decir, Claro. en algunos aspectos. Y dentro de ellas... Pero mira, disculpa, sobre ese tema, David, igual a veces tenemos que tener cuidado, porque el que una sea más antigua o más moderna no es quizás lo más importante. Lo más importante es que eso, que se apegue más al escrito o a la intención del mensaje. Porque, por Sí. ejemplo, hay traducciones donde hablan de, por ejemplo, dice, porque Dios los amó desde antes. Entonces, si tuviera una traducción, dice, porque Dios los amó. No es lo mismo decir, porque Dios los amó desde antes. Claro. Porque te lleva implícita la idea que Dios nos amó antes. Sí. Que es todo lo que cruza la Biblia, que nos amó desde antes de la fundación del mundo, de cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, a veces hay que tener cuidado porque hay algunas Biblias que por querer ser tan empáticas, por usar una palabra moderna, Claro. con las personas que se supone les facilita la comprensión, se desvían un poco de la intención. ¿Te fijas? Entonces no tenemos que transar en esa parte. Y mira, no me viene a la mente ahora la traducción de cuál es esa Biblia, pero hay varias Biblias que incluso en alguna parte no hablan de la sangre de Cristo. En el libro de Hebreo, por ejemplo. ¿Te fijas? Fuimos salvados por Cristo. No, la sangre de Cristo nos salvó. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú dices que la sangre de Cristo la que nos salvó, es distinto a lo otro. Y en eso es lo que, para nuestros hermanos que nos escuchan, lo que yo creo que debemos tener cuidado, porque seguramente ya te van a preguntar ahí por el WhatsApp qué Biblia es mejor, cuál aconsejan, y que también creo que es un punto que deberíamos tocar. ¿Ya? Porque todas las Biblias, en el fondo, tenemos que aprender de que todas las Biblias tienen traducciones según la época, pero también hay que tener cuidado con las intencionalidades. ¿Ya? Porque incluso, fíjate que la Septuaginta fue tan importante y es tan importante en el Nuevo Testamento que todas las citas, por ejemplo, cuando Pablo que estamos estudiando Romano, dice, porque como dijo el profeta Isaías, ¿cierto? ¿Y él a qué referencia hace? A la Septuaginta. Incluso cuando Jesús dice, oíste que fue dicho y todo esto, y Jesús habla de la Septuaginta, porque Jesús estudió por la Septuaginta, Pablo estudió por la Septuaginta, y de hecho los cristianos del primer siglo leían la Septuaginta. Eso es lo que ellos leían. No, los originales que se escribieron en Babilonia por los sabios, todo eso, no estaban para ellos a mano. Ellos tenían, los que podían tener acceso era la Septuaginta. Entonces, por eso es que cuando ellos dicen o hacen referencia a la Biblia romana, por ejemplo, que estamos leyendo Romanos capítulo 11, dice, como el Señor dijo, ¿cierto? Sí. Y en aquellos días derramaré de mi espíritu, y después Pablo en Hechos 2 cita a Joel, está hablando de la Septuaginta literalmente. Entonces, tenemos que siempre darle importancia a la Biblia y no decir, no, mira, es que ahora llegó esta, desechamos la otra. Las Biblias tienen su... Ahora, obviamente, existe un comité serio, ¿no es cierto?, de revisión de estas versiones. O sea, hoy día, y por eso, gracias a Dios, se conservan los idiomas originales, si bien no se conserva el original de un manuscrito, pero sí los idiomas originales, que es importante siempre consultarlos a la hora de realizar un estudio bíblico o de estudiar más profundamente la Biblia.
Pero sí, o sea, tal como dices tú, hay versiones quizás que son por este afán, y yo creo que es correcto, de ser más amigable. Puede ser que de alguna manera diluyan parte de lo que nos está diciendo el pasaje. Claro, ahora, la decisión de qué versión utilizar no es absoluta, sino de que hay momentos, porque, por ejemplo, está el contexto de nuestra iglesia, que es un momento donde utilizamos la palabra. Está el contexto familiar, donde tal vez hay niños y que de repente algunas versiones van a ayudar a los padres a poder más amigable, ser más claros con la exhortación bíblica. Hay otras versiones que son más textuales, que tal vez serían muy difíciles de considerar en la iglesia, pero sí tal vez es un buen complemento para el estudio personal. Exactamente. Entonces, en cada uno de estos contextos, de repente el complemento y que cada una de estas formas, porque las que son más textuales pueden ser un poquito más complejas, y las otras que son como más dinámicas suelen ser un poquito más amigables. Explicativas. Sí. Entonces, pero dentro de todas estas versiones, hace un tiempo ya surge una versión que se llama la Nueva Biblia de las Américas, que originalmente es de la Biblia de las Américas, y que es un esfuerzo de traducción formal que considera ya manuscritos que fueron encontrados después. O sea, tuvo acceso a más manuscritos que por lo menos los que nosotros tenemos en la Reina Valera de 1960. Entonces, ahí hay distintos aspectos que tal vez se van observando en el estudio, y que como hay tanta variedad, necesitamos algo que nos ayude de una forma objetiva a poder estudiar la palabra. Y cosas buenas que tiene esta Biblia, de la Nueva Biblia de la América, es que, por ejemplo, hay algunas cosas que son un añadido para poder darle contexto o comprensión a un texto, y que son palabras que tal vez no están en el original, no obstante, están en cursiva, por ejemplo. Sí. Y uno puede identificar fácilmente que tal vez hay un elemento que el equipo que tradujo reconoce de que se le agregó con el mero propósito de poder hacerlo más explicativo o con relación a los otros versículos. Bueno, eso que dices tú pasó también con los masoretas, los primeros traductores, digamos, modernos de la escritura, que igual hacían anotaciones al costado, ¿no es cierto?, como una forma de explicar un poco más el texto, y que en las traducciones posteriores las incorporaron como parte del texto, ¿no es cierto? Y así como tenemos varios versículos de un evangelio, de una cosa que no estaba ahí, sino que era una forma de, digamos, de explicar o reforzar algo, pero estaba al margen, ¿ya? Sí, la Biblia de la América, bueno, la primera edición en el año 1986 surge, y la gracia que tiene la Biblia de la América, que es una Biblia en la que participaron eruditos latinoamericanos, ¿ya? Y eso le da también un peso al contexto idiomático, por así decirlo. Entonces, sí, es una excelente versión. Les puedo poner un ejemplo que justo estaba buscando y lo encontré, ¿ya? Fantástico. Que a mí me gusta mucho la Biblia de las Américas, la ocupo bastante para el estudio, pero sin embargo predico con la Reina Valera porque la mayoría de los hermanos usa la Reina Valera. Ahora hay Biblias que traen las 4 versiones. ¿Eh? Claro, sí, pero hay que tener ojos de hace 40 años atrás para poder leer esa. Es muy chiquitita. Pero, por ejemplo, la Biblia de las Américas, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, tú tienes la Reina Valera ahí, por ejemplo. 2.8. ¿Ya? Porque por gracia sois salvos. Ya, entonces dice, porque por gracia sois salvos. ¿Ya? En cambio, la Biblia de América dice, porque por gracia habéis sido salvos. Habéis sido salvados. Entonces hay una diferencia grande porque en el verbo, porque la conjugación del verbo habéis sido salvados es un participio perfecto pasivo, o sea, donde la persona claramente no tiene intervención. No tiene intervención si otro lo salvó. Claro. ¿Me entiendes? Dice, entonces
es una acción que otro realiza sobre el sujeto. Y que fue completada en el pasado, me decía, porque es pasado, es un pasado, por eso se llama participio perfecto pasado. ¿Me entiendes? Pasó, ocurrió en el pasado. Y otra acción, otra fuerza externa, que fue Dios. Por eso dice, habéis sido salvados. Y yo tengo ahí... Bueno, entonces, esa para mí es como clave, claro. esa parte, porque... Claro, lo que pasa es que ahí, por ejemplo... Ahora, cuando nosotros decimos, porque por gracia soy salvo, claro, lo entendemos correctamente. Claro, porque entendemos la palabra, o por lo menos, la palabra gracia. Pero hay muchas iglesias que se enseña que no fuimos salvos, sino que nos salvamos nosotros. ¿Te fijas? Entonces, ahí podría prestarse una confusión. Y yo quisiera agregar ahí otro punto, porque, claro, usted está leyendo la Biblia de las Américas, la LBLA, va a ser contra lengua esta cuestión, pero acá yo tengo la nueva Biblia de las Américas, que es la NBLA, que le agrega otro nueva todavía. Otro valor, porque 2.8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Entonces, eso quita también otra barrera, porque nosotros no tenemos el castellano clásico como un lenguaje cotidiano en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro día a día. Pero es de la misma idea que fuimos salvados. Claro, pero no hablamos nosotros... vosotros sois. Ustedes sois. Vosotros sois. Porque por gracia entonces, sois salvos. Yo personalmente... Pero ojo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si hay un país donde se habla mal el español es Chile. O sea, yo no sé si hay otro país en América donde se hable peor el español. El castellano clásico no lo hablamos. No, está claro. Vosotros sois... está claro. Menos hoy día. Pero no sé si habrá otro país en América donde se hable peor que en Chile el idioma español. Porque por gracia soy salvo. Entonces, claro, o sea, hoy día creo que probablemente en unos años más va a existir esta transición que surgió por en otros momentos de pasar de una traducción a otra. Sí. Porque, por ejemplo, yo lo veo en mi caso, yo a mis hijos ya no les leo la Reina Valera. Entonces ellos ya no van a estar como tal vez nosotros estuvimos, en que la Reina Valera era nuestra versión tradicional. Y que en los jóvenes, tal vez, adolescentes, niños, les va a resultar mucho más claro quitarse esa barrera idiomática del vosotros, y también tenemos el beneficio de todas estas precisiones que esta versión de la Biblia hace. Entonces, creo que un poco es contemporáneo este tema porque estamos viviendo esa transición. Y hay otras iglesias grandes que ya decidieron... Disculpa, David. Juan, solo para terminar esa. Que hay iglesias grandes que ya decidieron hacer este cambio. Entonces, puede ser de que en algún momento, no sé, estoy aquí con los dos pastores, nosotros podamos hacer ese cambio también. Pastor, me iba a decir. No. Hay una... En Juan 1.1, que es un versículo de los más conocidos de la Biblia. Ese no se puede cambiar, pero por nada. No, pero sí se cambió. Por eso te decía, si leemos, el pastor Carlos tiene la Reina Valera, lo lee primero y después lo tienes tú, David, por ahí. Sí. Si me ayudan con eso, porque no me alcanzan las manos ya. Juan. Vamos a leerlo con voz de bibliólogo. De Cipriano. En el principio, el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, dice, ¿cierto? ¿Y qué dice la otra versión de allá? Logos. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo cambia? En el principio ya existía el verbo. O sea, no te deja ninguna duda, ningún lugar a duda. No. Entonces, claro, son pequeñas cosas que te ayudan de alguna manera a confirmar o al estudio bíblico. Entonces, cuando a veces el estudiante de la Biblia tiene algún problema, yo sugiero, aconsejo, tener más de una versión de la Biblia. Totalmente. Sí, fíjate que yo aconsejo tener dos nomás. O sea, esta, la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Y a mí me gusta mucho la Biblia de las Américas, pero tal como dices tú, predico con la Reina Valera. Ahora, yo estudié, no ahora, pero ya hace un tiempo, el tema de la Biblia de las Américas, porque me llegaban informativos y cosas así, y la verdad que es muy seria la traducción, de hecho ocupa manuscritos que cuando se tradujo la Reina Valera obviamente no existían,
no existían, no estaban descubiertos, sí existían, pero estaban ocultos. Los rollos del Qumran. Claro, específicamente los rollos del Qumran. Y también la aparición de manuscritos, sobre todo de las cartas de Pablo, que son más antiguos que los que se usaron para la Reina Valera. Ahora, eso no le quita nada de importancia ni valor a la Reina Valera, pero obviamente esta es una versión muy, muy, muy recomendable. Yo de verdad no recomendaría otra, la Nueva Biblia de las Américas, la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas. Con esas dos es suficiente para tener la idea clara, ¿no es cierto? Y poder sacar un mejor provecho del estudio bíblico. También importante, ya que estamos hablando de estudio bíblico, es poder tener la posibilidad de un Strong para poder ver la palabra en idioma original y poder tener el significado, a lo menos el significado literal. Porque si tú tienes el significado literal y lees una Biblia con una concepción más dinámica como la Biblia de las Américas, ¿no es cierto? La Biblia de las Américas es una mezcla entre literalidad y... Es que esa es la otra gracia, es una mezcla entre literalidad y dinámica, porque le da sentido. Y no olvidemos que el primero que hizo una interpretación con propósito y con aplicación fue el mismo Esdras, que dice que él le puso sentido a la palabra. Entonces eso significa que hay que masticarla, hay que compararla y para poder aplicarla tengo que entenderla bien. Sí, no es verdad eso. No es bueno a veces tener tanta versión. Yo también me inclino por la Valera, la LBLA, y en algunos casos la Biblia textual. Ya, claro. Que también sirve la Biblia textual en algunos casos cuando uno está... Claro. Ayuda mucho. Pero más allá tampoco, sí, no. Bueno, sí. Bueno, y no sé, bueno, el propósito no es poder, no sé, confundir a nadie, no, ni plantear alguna modificación, pero seguramente estamos viviendo en esa transición y puede ser bueno que se vayan acercando ya a estas versiones que recomiendan los pastores, nos vayamos acercando, porque eso facilita lo que es más importante, que es conocer toda la verdad y ser capaces de poder usar esta palabra de verdad para los propósitos de nuestro Dios. Entonces, de hecho, yo recomendaría, si me permite, David, si usted está por comprarse una Biblia, compre la nueva versión de la Biblia de las Américas. Y para comenzar justamente, no deje de lado la otra, pero empiece a comparar los pasajes y hacer esa transición también de forma... Pero hay dos LBLA. Tiene que ser la NBLA, esa, la nueva Biblia de las Américas. Porque es la NBLA. La única diferencia entre esa y la LBLA es el cambio del castellano clásico, porque el resto es todo tal cual, los mismos principios. Bien, lo logramos. Sí. Con todo este capítulo, partirlo. Agradecemos a... No sé si hay preguntas en el WhatsApp. No, parece que no. Hay una mención de la versión. Bien. Agradecemos a quienes nos acompañaron en vivo y bueno, invitamos a todos a poder escuchar después la repetición y está en Spotify, en YouTube, lo puede escuchar en Radio Pinamar. Hoy en la noche, ¿no? Hoy en la noche. Hoy a la noche se vuelve a escuchar en Radio Pinamar, después el jueves. O sea, hay varias oportunidades para poder escuchar este programa y si hay alguna otra duda nos puede hacer llegar y la podemos tratar. Se me ocurrió preguntar en el grupo de WhatsApp de la iglesia algunos temas y me mandaron un sinfín de preguntas de temas, así que podríamos hacer un especial de preguntas y respuestas. Bien, muchas gracias, nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto, bendiciones. Hasta pronto, hermanos. En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida,
coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.